Vamos a hacer un pequeño resumen de las teorías atómicas. La primera teoría atómica de la historia, realmente científica y no simplemente filosófica como hicieron los griegos, es la teoría atómica de Dalton, que data del año 1803. Resumimos así. Toda materia está constituida por átomos que no pueden crearse ni destruirse. Todos los átomos de un elemento son idénticos entre sí y tienen la misma masa. Al combinarse los átomos de los distintos elementos lo hacen una relación fija. Estas conclusiones surgen después de haber hecho muchas experiencias donde los químicos empezaron a emplear la balanza para ver en qué relaciones de masas reaccionaban los elementos o las sustancias y encontraron estas relaciones importantes. Los átomos, para Dalton, eran esferas macizas y no se sabía qué eran. Experiencias posteriores, a mediados del 1800, Hittorf, Crookes, estudiaron los rayos catódicos. Haciendo descargas en tubos a baja presión, encontraron que se producía una radiación, unos rayos de color violeta, los mismos que se ven en las noches de tormenta. Vieron que dan sombra detrás del cuerpo interpuesto, lo que produce un efecto que nos afirma que el desplazamiento de esos rayos es rectilíneo. Impresionan las placas fotográficas, tienen masa, calientan los cuerpos con los que chocan, o sea, tienen masa, y se desvían por acción de campos magnéticos, tienen carga eléctrica. Crookes pensó que era un flujo molecular y lo llamó estado radiante. Acá vemos, pequeñas imágenes, que un imán produce una desviación de los rayos catódicos. Acá se ve cómo es desviado por la fuerza magnética que ejerce un campo magnético sobre cargas en movimiento. Y acá vemos que si interponemos una cruz, la imagen de la cruz queda justamente detrás, quiere decir que la trayectoria de los rayos es rectilínea. Posteriormente, Thomson encontró la relación entre la carga y la masa de las partículas que conforman los rayos catódicos y encontraron que tienen carga negativa. Los rayos catódicos estaban formados por electrones. Thomson, John Joseph Thomson, logró determinar la relación entre la carga y la masa. No supo ni la carga ni la masa, pero sí el cociente. Posteriormente, Millikan, con un experimento muy audaz, pudo calcular la carga de los electrones. Sabiendo la relación entre la carga y la masa y la carga del electrón, se pudo deducir qué masa tenían los electrones, partículas muy pero muy pequeñas. Es decir, el átomo ya no es algo macizo, sino que tiene partículas negativas, y por lo tanto, si es neutro, tiene que tener una compensación de cargas positivas. Posteriormente se encontraron justamente los protones. Y cerca de 1930 se supo que hay neutrones también. O sea que el átomo tiene partículas positivas, negativas y neutras. Las positivas, los protones y los neutrones, son partículas pesadas y viven en un núcleo. En cambio, los electrones giran alrededor de ese núcleo. Y un protón y un neutrón tienen masas muy similares y cerca de 1800 veces más grande que la masa de un electrón. Pero la carga del protón y electrón es la misma, por eso cada electrón con cada protón da carga cero, se cancelan las cargas. Un experimento crucial es la experiencia de Rutherford de 1911, donde bombardeó una lámina de oro muy delgada con partículas alfas provenientes de una fuente de radio. Las partículas alfas son núcleos de helio, o sea, están formadas por 2 protones y 2 neutrones. Tiene carga positiva, son muy masivas, o sea, tienen mucha inercia. Y el oro lo eligió por 2 razones. Primero, porque se puede laminar muy delgado, mucho menos que 1 milímetro, milésimas de milímetro. Y eso era muy importante. Y además tiene un átomo muy pesado, un núcleo muy pesado, para que si la partícula alfa impactara no lo pudiera mover. La partícula alfa es muchísimo más pesada que un electrón, así que el choque de una partícula alfa con un electrón del oro no iba a desviar la partícula alfa. Rodeó la lámina de oro con una pantalla de sulfuro de zinc que produce fluorescencia cada vez que impacta para ver en qué lugar impactaba. Y en base al estudio
estadístico de el ángulo que se desviaba la partícula y cuántas se desviaban, pudo lograr calcular la relación que hay entre el tamaño del núcleo, donde están las partículas pesadas, que son los protones y los neutrones, y el radio del átomo. Y se encontró con algo sorprendente. El átomo tiene un tamaño bastante grande comparado con el núcleo, sin embargo el 99% de la masa está en el núcleo. Y el tamaño del átomo viene dado por la distancia donde se pueden alejar los electrones, que son muy pero muy livianos. Acá es un esquema de los átomos de oro en azul y los núcleos, que son los puntitos. La partícula alfa en general pasa por espacios vacíos, por eso no se desvía. La mayor parte del tiempo no se desvía. Cuando se arrima mucho al núcleo de oro es repelido por cargas iguales. Las partículas alfa son positivas, el núcleo tiene protones positivos y se desvía. Si la partícula alfa viene muy frontal, podía impactar directamente y rebotar y salía con ángulos mayores que 90 grados. Es decir, la conclusión final de Rutherford, el átomo está prácticamente rodeado de espacio vacío y la masa está concentrada en un núcleo pequeño, pero que contiene el 99% de la masa. Hablemos de otra cosa importante, que es la luz. Hubo muchas teorías de la luz a través de la historia, pero vayamos directamente al punto final, a la conclusión, con los trabajos de que la luz es una onda electromagnética, tal como lo estudió Maxwell, y se desplaza, todos los tipos de luz se desplazan justamente a la velocidad de 2,9979 por 10 a la octava metros por segundo. Esto equivale aproximadamente a unos 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué es lo que oscila? La onda es un campo eléctrico que sube y baja, acá lo vemos en un plano vertical, y se desplaza en el eje C. Y perpendicularmente hay un campo magnético asociado que oscila en forma perpendicular. Este frente de ondas, eléctrico y magnético, es lo que se llama una onda electromagnética. Michelson midió muchísimos años la velocidad de la luz y recibió el premio Nobel por ese trabajo y encontró este valor. Esta es la velocidad de la luz cuando se desplaza en el vacío, y en el aire es casi lo mismo. En un líquido o en un vidrio se desplaza a menor velocidad. Entonces, la distancia entre dos picos, la onda tiene un máximo, se repite, por eso es periódica. Cuando paso de un máximo a otro máximo, la distancia se llama longitud de onda, se simboliza con la letra lambda. La velocidad de la luz se simboliza con la letra c. E es campo eléctrico, B es campo magnético. Entonces, parámetros de una onda. Bueno, la onda tiene una amplitud desde el 0 hasta donde el punto máximo que llega, ¿sí? Y desde el 0 hasta el punto mínimo. Tiene una longitud de onda y una velocidad de desplazamiento, como son todas ondas luminosas, ¿sí? Todas tienen la misma velocidad en el vacío. Hay distintos tipos de ondas de luz que están caracterizadas por distintas longitudes de onda. El período T es el tiempo que tarda en pasar una onda por un punto, en un segundo. O sea, ¿cuántos segundos tarda? El período es cuántos segundos tarda en pasar una onda. La frecuencia, nu, no es B, es una letra griega, nu, es el número de ciclos por segundo. Se escribe 1 sobre segundo, segundo a la menos 1 o hertz. O sea, si yo digo en un segundo cuántas ondas pasaron, por ejemplo 5 picos, 5 ondas, digo que la frecuencia es 5 Hz. La frecuencia a veces se expresan en kilohertz, que son miles de hertz, o megahertz, que son millones de hertz. Si una onda tiene una frecuencia de 5 Hz, significa que hace 5 ciclos en un segundo. Por lo tanto, un ciclo lo hace en X, haciendo una relación. X sería igual 1 por 1, 1 dividido 5. 1 dividido 5, 0,2. 0,2 segundos, eso es el periodo, porque el tiempo que tarda en hacer una onda es el periodo. Y observemos que 0,2 es la inversa de 5, por lo tanto el periodo es la inversa de la frecuencia. Ahora sabemos que velocidad en general es la distancia recorrida por el tiempo empleado para hacer esa distancia. Entonces la velocidad de la luz es c. Si yo tomo como distancia una onda, el tiempo que tarda es el periodo. Y ahí tengo una fórmula interesante que relaciona la longitud de onda con el periodo. Pero sabemos que dividir por el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, dividir por el periodo es poner frecuencia arriba. Entonces, longitud de onda por la frecuencia de una onda es la velocidad de la luz, que es una constante. La velocidad de la luz no cambia. Entonces, si yo tengo ondas más largas, van a tener menos frecuencia, y las ondas más chicas van a tener más frecuencia.
Los distintos tipos de radiaciones o distintos tipos de luz, ¿sí? Es la radiación electromagnética. Lo que pasa es que llamamos luz a lo que ilumina y en realidad de todas las ondas el ojo humano solamente ve un rango que es entre 400 y 700 nanómetros. En 400 está el violeta y en 700 aproximadamente está el rojo. Rojo, anaranjado, gradualmente amarillo, verde, celeste, azul, violeta. El arco iris. Todos estos colores sumados es lo que vemos como luz blanca. Entonces, todo lo que el ojo percibe se llama espectro visible. Las ondas más grandes son las infrarrojas, están arriba del rojo, microondas, ondas de radio, son ondas que el ojo humano no ve, pero también es un tipo de luz, pero no se le llama luz, porque luz se le llama solamente a lo que ilumina o el ojo ve. Y ondas más chicas son las ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Por lo tanto, todos los tipos de luz, digamos, en lugar de llamarle tipo de luz, le llamamos tipo de radiación electromagnética. Y la luz, ¿sí? El espectro visible, es una franja de ese espectro electromagnético de ondas que hay. ¿En qué se distingue un rayo X de una luz de color rojo? Que la luz roja tiene 600 nanómetros y los rayos X, si miramos acá, anda con una longitud de onda de 10 a la menos 10 metros. O sea, esto aproximadamente es un ángstrom. Son ondas muy chiquitas, por eso tienen muchísima frecuencia. 10 a la 18 es la frecuencia. En cambio, las ondas, las microondas, por ejemplo, son ondas bastante más grandes. En lugar de 10 a la menos 10 es 10 a la menos 2 metros, o sea, es un centímetro. Un centímetro de onda es 10 a la 10 la frecuencia. Tenemos las ondas de radio, que son ondas de hasta 10 a la cuarta, 10 a la sexta metro. O sea, 1.000.000 de metros. 1.000 kilómetros. O sea, bueno, hay muchas variedades. Planck, en 1900, creía que un conjunto de átomos vibrando, los átomos vibran, a una frecuencia nu, emitían radiación electromagnética de la misma frecuencia. Pero Planck terminó demostrando que la energía de la radiación no podía tener cualquier valor, sino solo un múltiplo de un valor elemental que llamó quantum de energía. O sea, toda energía se compone de muchos pequeños paquetitos de energía. Entonces, una energía mínima que puede tener, ¿sí? El paquetito es la energía de un fotón. Un fotón de frecuencia nu tiene una energía que es una constante por la frecuencia. La constante H se conoce como constante de Planck, es una constante universal. Cualquier energía total va a ser un número de veces enteros la energía de un fotón. H por nu es un fotón, entonces yo tengo 5 fotones, bueno, tengo 5 veces esa energía. No puedo tener energía que sea un número que no sea entero de fotones. Yo puedo tener un fotón, 2 fotones, no puedo tener 1,5, o sea, un fotón y medio. Los quantum de energía de Planck, Einstein los llamó fotones, hoy se los llama fotones. Quiere decir que la luz es una onda, pero transmite, ¿sí? Energía, transporta energía en forma de pequeños paquetitos que son los fotones. La energía de un fotón es h por frecuencia y como frecuencia es c sobre longitud de onda, es muy útil esta fórmula donde la energía de un fotón es la constante de Planck por la velocidad de la luz en el vacío sobre la longitud de onda. Y acá vemos claramente que esto es una constante h por c. Si la longitud de onda es pequeña, son ondas que tienen fotones de mucha energía. Y las ondas grandes tienen energías bajas. La constante de Planck tiene muchos decimales, se la conoce con 8 decimales, pero acá la reducimos a 3 decimales. Es 6,626 por 10 a la menos 34 joule, energía, multiplicado segundo. Se lee joule segundo. Bueno, acá tenemos un esquema. La onda roja es una onda más larga que la onda azul. Por eso los fotones, al ser una onda más larga, tiene mayor longitud de onda, los fotones tienen menos energía. O sea, transporta energía en pequeños paquetes, que son los fotones rojos. Son paquetes de poca energía. En cambio, la onda más corta, que es la luz azul, tiene fotones de mayor energía. Para tener una idea de que onda más chica, fotones más grandes. Onda más grande, fotones menos energéticos. Si tenemos una luz, un rayo de luz que tiene poca luminosidad es porque tiene poca, ¿sí?, amplitud. Cuando tiene más amplitud es más fuerte. ¿En qué se caracteriza? Si la onda es la misma, los fotones son iguales en un caso que en el otro. ¿Y por qué hay más amplitud acá? Porque hay mayor cantidad de fotones por unidad de volumen. Simplemente es eso. El número de fotones por unidad de volumen es lo que hace la intensidad de un rayo luminoso. Pero los fotones son los mismos en un rayo tenue que en un rayo potente. Si la longitud de onda es la misma, los fotones son todos iguales. Porque la energía del fotón depende de la longitud de onda. Si la longitud de onda no cambió, los fotones son iguales.
Bueno, hablemos del espectro de un elemento. El primer elemento que se estudió fue el hidrógeno, el elemento más simple que tiene simplemente un electrón girando alrededor de un protón. Lo que se hizo es en una fuente, se sometió a descargas eléctricas, la sustancia, el dihidrógeno, con una descarga eléctrica muy fuerte, se produce una iluminación, la colimaron sobre un prisma y separaron en colores. Lo impactaron sobre una película fotográfica, y la película quedaba revelada. La película oscura quedaba con rayas coloreadas, que son los colores característicos que emite el elemento hidrógeno. Estas rayas se conocen como espectro de emisión, porque es la luz que emite el hidrógeno. Si se hace el experimento que estamos haciendo acá, el mismo, y se manda al revés, se manda la luz que tiene todos los colores por el hidrógeno va a absorber estos colores que emite. Y justamente cuando pase por el prisma salen todos los colores, acá se ve todos los colores, menos los colores que emite, que son estos que están acá, que quedan oscuros. Esto se llama espectro de absorción. Parece un misterio. Esto es como si fuera el negativo de esta foto que está acá. ¿Por qué las rayas son las mismas cuando emite que cuando absorbe? Porque la absorción o emisión es el mismo salto que hace el electrón. Acá se ve lo que emite y lo que absorbe. Esto sería en el visible. También ocurre en el ultravioleta y en el infrarrojo. Estas son las rayas características que tiene el hidrógeno. Entonces, esta es la fórmula que permite calcular la longitud de onda. ¿Sí? Es la fórmula de Balmer. R es la constante de Rydberg, que tiene un valor, no importa el valor acá. Y hay dos números enteros. Si yo pongo acá un 1, acá tengo que poner 2, 3, 4. Si yo pongo 2, tengo que poner 3, 4, 5. ¿Qué es N1 y N2? Eran números enteros para ellos. Hacían las cuentas poniendo acá 1, acá poniendo 2, 3, 4, despejaban la longitud de onda y le daban justamente la longitud de onda que están acá. Ahora era media misteriosa esta fórmula. Bueno, estos números en realidad son los niveles de energía. Ahora vamos a ver con la teoría de Bohr lo que significan. Los electrones, cuando no está excitado el átomo, están en el nivel más bajo de energía, que es el piso que le llamo nivel 1, ¿sí? Lo que Bohr llamaba órbita K. El segundo nivel de energía, 2, el 3, el 4, los niveles van subiendo, pero cada vez se acercan más unos a otros. Entonces, cuando un electrón es excitado por una descarga eléctrica y vuela hacia arriba, ¿sí? Ese electrón excitado trata de volver al estado normal bajando la energía. Entonces pierde energía el electrón según a qué estado haya llegado, si al 3, al 4, al 3, al 2, y cae hasta el nivel más bajo. ¿Sí? Desde el nivel 5, del 4, del 3, del 2, ¿sí? Y llega al 1. Todos los rayos que emiten cuando cae de un nivel más alto al 1 tienen un salto de energía muy grande. Si la energía es muy grande, la longitud de onda es chiquita. Justamente corresponden a la serie llamada de Lyman, que son radiación de tipo ultravioleta. Cuando caen al nivel 2 y no llegan al nivel inferior, los saltos de energía son menores en la serie llamada de Balmer y son ondas un poquito más grandes porque son menos energía y corresponde a lo que es la luz visible. O sea que estos rayos que están acá, estas caídas, corresponden al espectro, ¿sí? A las rayas que están acá que son el espectro visible. Y cuando caen al nivel 3 o 4 ya son ondas tan grandes que no caen en el espectro visible, sino que caen en el infrarrojo. Por lo tanto, el espectro del hidrógeno se explica con los saltos que produce el electrón. Cuando el electrón cae, emite energía y es un espectro de emisión. Ahora, si yo le mando toda la energía, toda la luz al hidrógeno, solamente puede absorber energía si la radiación tiene la longitud de onda justa para pasar del nivel 1 al 2, o del 1 al 3, o al 4, o al 5, o del 2 al 3, o del 2 al 4. Si el electrón recibe una energía que no corresponde al salto, es como si fuera un escalón. Si yo no le pongo energía para que llegue del nivel 1 al 2, el electrón no va a ningún lado, se queda en el nivel 1. Por eso los saltos son característicos para cada elemento. Y como este salto cambia con cada elemento, las rayas que emite cada elemento son distintas y eso que hace que el espectro de emisión de una sustancia es característico, como la huella digital de un elemento, y es así que se pudo saber de qué están compuestas las estrellas, sin haber ido a las estrellas, sino mirando el tipo de luz que emiten. La luz hay que separarla con un prisma, lo vimos eso, para que se dispersen los colores y entonces pegan en la placa y uno puede ver las distintas longitudes de onda, tanto de absorción como de emisión. Bueno, el modelo atómico de Bohr pudo explicar los espectros desde 1913. Los electrones se encuentran en órbitas circulares alrededor del núcleo, eso decía Bohr, gracias a la fuerza de atracción eléctrica que es equilibrada por la fuerza centrífuga de su giro. Los postulados de Bohr los podemos resumir de la siguiente manera. Los electrones se mueven de forma estable sin liberar energía en el estado estacionario.
o fundamental o basal. Los electrones solo pueden ocupar ciertos niveles de energía específicos dentro del átomo. Cuando se les aplica cantidad de energía exterior, los electrones son excitados, pueden saltar a un nivel de energía superior, y cuando pierden energía emiten fotones y el electrón cae a niveles de energía inferiores. Acá se ve. El salto para absorber es el mismo que cuando emite. Por eso la longitud de onda es la misma cuando absorbe que cuando emite. Lo que pasa es que cuando absorbe, de toda la luz que pega en la placa fotográfica, queda oscura solamente la que absorbió. Y cuando emite, de todo lo negro solamente impacta la luz que emite. Esto es un espectro de emisión, esto es un espectro de absorción. Acá una pequeña imagen de Bohr. Las cosas se fueron complicando con el tiempo. En pocos años, Heisenberg en 1925 encontró lo que se llama el principio de indeterminación, mal llamado incertidumbre. ¿Qué es el principio de indeterminación? No vamos a explicar de dónde sale, pero sí dar una idea. Que no se puede saber al mismo tiempo con mucha precisión el momento de un electrón y su posición. O sea, si llamamos X a la posición, delta X sería la incertidumbre o el error con que yo mido la posición. Si yo mido una posición fijando un X, el delta X sería con más menos que error. Si yo digo 20 centímetros y más menos 1 centímetro, este error es bastante grande porque estoy equivocando 1 cuando mido 20. Entonces, que sea una medida muy precisa es que el delta X sea muy chiquito. Y el momento, ¿sí? El momento lineal, ¿qué es? El momento P es masa por velocidad, así que la variación de P es la variación de masa por velocidad. Si pensamos que la masa es constante, sería masa por el cambio de velocidad. De alguna manera, el delta P es como decir, bueno, la energía del electrón, ¿sí?, tiene un cierto error. Si yo quiero saber exactamente el momento o la energía, tengo que tener un delta P muy chiquito, entonces el delta X va a ser muy grande, porque este producto es mayor o igual que h, la constante de Planck, sobre 4 veces el número pi. Esto es un número fijo. Entonces, si uno de los dos es grande y el otro es chiquito, porque fíjense que delta P pasaría dividiendo. Entonces, si delta P es muy chiquito, pues yo sé bien la energía, dividir por un número chiquito va a dar un error muy grande en la posición. Esa generación de una indeterminación en las variables hace que uno realmente no sabe, ¿sí? Actualmente no sabemos por dónde está el electrón, no es una órbita definida, sino que se hacen cálculos de probabilidades. Heisenberg y Schrödinger, ¿sí?, tomaron, especialmente Schrödinger, tomó el electrón como una onda. El electrón de Broglie encontró que tiene comportamiento de onda. Así como la luz se comporta como onda y como partícula, en el famoso paquete llamado fotón, de Broglie, en su tesis doctoral, demostró que una partícula como el electrón, si bien tiene masa, también se comporta como una onda. Y hizo efectos de ondas con electrones. Tomando el electrón como una onda y no como una partícula, Schrödinger trabajó con la onda del electrón y encontró una ecuación bastante compleja, ¿sí?, que la vemos acá. Esto es el laplaciano de la función de onda, son derivadas segundas parciales, h cuadrado la constante de Planck, 8pi cuadrado la masa del electrón con un signo menos, la energía potencial por la función de onda y la energía total por la función de onda. No importa entender esto porque esto es para un curso de mecánica cuántica, pero permitió calcular para el hidrógeno los estados de energía y las probabilidades por donde se encuentra el electrón. Las probabilidades de encontrar el electrón para cada nivel, ¿sí?, tienen esta forma. Lo que se llaman orbitales son ecuaciones que permiten calcular las probabilidades de densidad electrónica, o sea, cómo están distribuidos los electrones alrededor del núcleo, cómo se mueven. Entonces, en el nivel más bajo de energía, los electrones ocupan lo que se llama un orbital 1s. Y tiene esta forma, ven, hay una distancia donde hay máxima probabilidad, y este era el famoso radio, acá está puesto en radios de Bohr, radio medido en A0 es el radio de Bohr. Esta era la longitud del radio de Bohr. Pero para Bohr era el único radio posible, y ahora hay muchos radios posibles, más cortos y más largos, que son menos probables que el radio de Bohr. O sea, el radio de Bohr, que era único, acá es un radio probable, pero no es el único. Y a medida que nos alejamos, baja la densidad. Si yo me voy al 2P, en el nivel 2 también, hay otros orbitales. Hay orbitales S y orbitales P que tienen una distribución de energía de densidad electrónica distinta. Entonces, estos orbitales, ¿sí?, son las regiones del espacio por donde se pueden encontrar uno o dos electrones. Los electrones, pensándolo desde el punto de vista clásico, tienen un sentido de giro sobre su propio eje. Pueden girar en un sentido o en otro. Y como toda carga en movimiento genera un campo magnético, cuando gira en un sentido produce un campo magnético, y cuando gira en el otro un campo magnético contrario. Se llama momento de spin. Y el momento de spin tiene dos valores posibles.
¿sí? El momento magnético de spin es la constante de Planck dividido 2pi, h barra es h dividido 2pi, multiplicado por un numerito. Ese numerito puede ser más un medio o menos un medio. Más un medio lo ponemos para arriba, menos un medio para abajo, indicando que el electrón, ¿sí?, es un pequeño campo magnético. Por eso, en un orbital pueden coexistir dos electrones como máximo y tienen que tener spin contrario, porque los spines contrarios se aceptan. Si yo tengo un norte y un sur, acá tengo un norte y un sur, se pueden estabilizar. Si yo los tengo iguales, tengo norte con norte y sur con sur, se rechazan y no pueden convivir en un mismo orbital. Bueno, los números cuánticos son números que cuantifican propiedades del átomo, del electrón en el átomo de hidrógeno. ¿Sí? E es la energía, la cuantifica el número cuántico principal, que es n. M es el número cuántico azimutal, que lo que cuantifica es el momento angular del electrón alrededor del núcleo. El número cuántico es L. Mz es el momento magnético. El electrón al girar alrededor del núcleo, ¿sí?, toda carga que gira genera un campo magnético angular. Entonces ml es el momento, es el número cuántico momento angular. Y finalmente, ¿sí?, eso nos determina qué tipo de orbital hay. Y dentro de cada orbital tenemos más un medio, menos un medio del spin. Entonces, el número cuántico principal puede valer 1, 2, 3, 4, que son los niveles de energía. El más bajo, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Entonces, en el nivel 1, ¿sí?, L puede tomar valores desde 0 hasta n-1, pero n-1 acá es 1 menos 1 es 0. Entonces, solamente puede tomar valor 0. Y ml va a ser desde menos L a más L, de menos 0 a más 0 es 0. Hay un solo orbital, que es en el nivel 1, se le llama 1s. Cuando L es 0, siempre es orbital S. En el nivel 2, yo puedo tener L igual 0 o L igual 1. Acuérdense que L puede ser desde 0 hasta n-1. O sea, desde 0 hasta 1. Cuando vale 0 sigue siendo S, pero es del nivel 2, por eso se le pone 2S. Y el ML va de menos L a más L. Entonces, de menos 0 a más 0 solamente da un número 0 y hay un solo orbital S siempre. Finalmente, cuando L vale 1, el ML puede ser desde menos 1 a más 1. Entonces tengo menos 1, 0 y más 1. Números enteros. Tengo tres orbitales distintos que son los orbitales P. Del nivel 2 se le llama 2P. Cuando voy al nivel 3 tengo lo mismo. Tengo L, que son S, que es uno solo. Tengo P, que son 3. Y tengo ahora orbitales con L igual 2, que son orbitales D. ¿Y cuántos orbitales son? Si yo voy de menos 2 a más 2, por números enteros, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, tengo 5 orbitales D. En el nivel 4 aparece el L3, o sea que en lugar de D aparece algo nuevo, que son los orbitales F, que desde menos 3 a más 3 son 7 orbitales distintos. Son los tipos de lugares por donde puede estar un electrón alrededor de un núcleo. En el átomo de hidrógeno. Esto se aproximó a todos los átomos. En realidad, un átomo que tiene muchos electrones, o sea, polielectrónicos, pensemos solamente en el helio, que tiene 2. Tiene 2 electrones. La energía potencial de la función de onda es muy compleja porque depende de la distancia del electrón al núcleo, pero también depende a qué distancia está el segundo electrón. Y sabemos que el electrón está calculado con probabilidades. Entonces esto es muy complicado de poder evaluar. Se hicieron evaluaciones de tipo numérica y aproximaciones computacionales, pero no se pudo resolver la ecuación en forma exacta, salvo para átomos que son unielectrónicos, como el hidrógeno. Pero se lo aplica a todos los átomos, en definitiva. Entonces pensamos que estos son los niveles o los orbitales por donde puede estar un electrón del hidrógeno cuando se excita. En estado basal vive en el 1s. Y serían los mismos orbitales que tendría cualquier átomo que tiene más de un electrón. Entonces, un átomo que tiene muchos electrones se ubicaría primero en el nivel más bajo, en el 1s. Entran 2 electrones de spin contrario. Después llenaría el 2s, el 2p, el 3s y así iríamos subiendo. Entonces, acá están dibujados las regiones de probabilidad. Están con un contorno definido. En general, el contorno es difuso, porque cuando yo me voy alejando del núcleo hay menos electrones. Pero lo que se suele hacer en los gráficos es ponerle un contorno definido y ese es un esquema que está ya como estandarizado de que corresponde al 90%. Cuando le pongo un contorno definido es como que es la región donde hay adentro un 90% de probabilidad de encontrar el electrón. O sea, todavía hay un 10% de encontrarlo más lejos. Por eso el contorno es difuso. Acá lo dibujamos redondeado. Entonces, el S es esférico, los P son 3, que son 2 bolas, 2 bandajos. El orbital es una función de onda, ¿sí? Acá está el cálculo de probabilidades, de cómo están distribuidos los electrones alrededor del núcleo. Tiene un lóbulo positivo y uno negativo, está pintado en color distinto. Puede estar el P pinchado en el X, pinchado en el eje
Z o pinchado en el eje Y. Se llama PX, PY, PZ. Entran 2 acá, 2 acá, 2 acá, son 6 electrones que entran en los P. Los D están dibujados acá, son de 4 lóbulos, algunos un poco extraños. Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Y en los F, que son bastante más complicados, entran 14 electrones. Son 7 orbitales, en cada uno entran 2 electrones y son de spin contrario. Estos son los tipos de orbitales que tenemos en cualquier átomo. Bueno, la energía real no es como uno esperaría, que primero lleno el 1s, después voy al nivel 2, lleno el S, después el P, después el S, el P, el D en el 3 y el 4 y así sucesivamente, sino que se sabe que la energía crece por n más L creciente. Entonces, la manera más fácil de hacer es armar el esquema y tirar flechas en diagonal. Estas flechas en diagonal se conoce como reglas de las diagonales y me indica el orden de llenado. Yo voy siguiendo las flechas. Lo primero que lleno es el 1S y eso es lo que yo esperaba hacer. Luego voy al 2S, perfecto, es lo que yo esperaba. Yo haría el 2P, perfecto. Después el 3S, perfecto. Y voy al 3P. O sea, todo va como yo esperaba. Pero yo acá esperaría llenar el 3D y después el 4S. No, la flecha me dice que primero voy a llenar el 4S y después el 3D. Y después el 4P y no el 4F. Voy a hacer el 5S y después el 4D. Es decir, esta regla les indica a ustedes cómo deberían ir llenando los electrones, suponiendo que un átomo que tiene muchos electrones, yo lo vacío y le voy tirando uno por uno los electrones para ver cómo se acomodan. Esto es como un embudo. Si yo tiro bolita, la primera bolita va a caer, ¿dónde se va a ubicar? En el punto más bajo del cono. La segunda en el lugar que quede ocupada, libre, y así se va a ir llenando para arriba. Entonces, el último electrón se llena en el lugar de más alta energía, ¿sí? Y es un electrón muy importante los que se llenan al final, porque son los electrones que están más lejos del núcleo y que tienen más energía. Bueno, las reglas de construcción o de llenado de orbitales para un átomo cualquiera se conocen como reglas de Aufbau, en alemán, y se puede resumir así. Se supone que el átomo está sin electrones y se ubica electrón por electrón desde la de menor energía hasta la de mayor energía siguiendo las reglas diagonales. ¿Sí? Siempre dos electrones, hasta 2 electrones por un mismo orbital con spin contrario. Al ubicar electrones dentro de orbitales de una misma clase, por ejemplo los mismos P, se distribuyen lo más uniformemente posible. Se coloca un electrón en cada orbital y se repite hasta llenar luego cada orbital. Se llama regla de Hund o principio de máxima multiplicidad. Y en un átomo no puede haber 2 electrones que tengan los 4 números cuánticos iguales. O sea, no puede haber 2 electrones con el mismo spin en un mismo orbital. Porque si los primeros 3 números cuánticos son iguales, porque están conviviendo en el mismo orbital. Entonces el cuarto número tiene que ser distinto para que sea spin más un medio y el otro tiene que ser spin menos un medio.